Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy estoy especialmente emocionado, de verdad, porque hoy tenemos un podcast especial en el que han venido a acompañarnos al estudio de Memoria Sur, Diario Sur, Nieves Egea y Esther Luque. Y me hace mucha ilusión porque yo mis primeras prácticas de radio la hice en la cadena SER, en SER Málaga, ellos son periodistas de SER Málaga, y ahora se me hace raro que sea yo quien la presente. Ahora eres tú, Curro, ahora eres tú quien las entrevista. Me hace bastante raro, pero sí. de verdad que me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión. Esther, Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Gracias, Nada. Es un lujazo estar aquí con A mí vosotros. también, bueno, de podcast a podcast, porque Totalmente. hoy vamos a hablar de un podcast fabuloso que han... Iba a decir que han parido las dos, sí, lo voy a decir, que han Sí, parido las dos, sí, un poco con sí, yo dolor, creo que ahora nos lo contarán, Con pero un mucho trabajo, dolor. sí, totalmente, Sí, un sí. trabajo maravilloso sobre Picasso, Sí. y bueno, y por supuesto ellas son compañeras de profesión, además yo las quiero muchísimo y las admiro mucho, y tenían que estar aquí, por supuesto, en Memoria Sur. Así que bienvenida y encantadísimos de acogeros aquí en esta mesa de camilla, como decimos nosotros. Totalmente, porque hoy vamos a hablar, eso sí, de ese podcast, un podcast hablando de un podcast que va a ser Picasso, La Forja del Genio. Y yo tengo que decir, que ya lo sabe todo el mundo porque no es la primera vez que recomendamos, hablamos de otros podcasts, que a mí me está encantando, de corazón, porque lo que os digo, yo no escucho música, yo vivo escuchando podcasts todo el tiempo y a mí me hace mucha ilusión que estéis aquí porque cuando ya sabía que íbamos a hablar con vosotras, empecé a apuntarme cosas o a sacar algunas ideas de todo lo que es el podcast y todo lo que ha dado de sí, porque es una historia en la que habláis de la vida de Picasso desde su nacimiento literalmente, y estamos viendo con la evolución de los capítulos que lo que acaba siendo Picasso tiene mucho que ver con lo que vive en los primeros años, que es hasta donde estamos quedándonos en el momento en el que estamos grabando este podcast, que es hasta el 4º episodio. Pero ahora nos vais a contar vosotros, si queréis, que estamos hablando antes de empezar, cuántos episodios son en total y también cómo surge la idea de ese podcast, que entiendo que está dentro de ese 50 aniversario, ¿no? De la muerte de Picasso. Bueno, ¿empiezo yo, Nieves? Sí, dale. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, de verdad, a Ana y a Curro. Nosotros también somos seguidoras de Memoria Sur, Aquí ¿eh? somos todos, Sí, claro, aquí totalmente lo que somos hablábamos todos del barco y panes la ola. entre Estamos todos en el mismo nosotras, ¿no? barco. Entre nosotros. Muchísimas gracias porque habéis sido muy generosos de invitarnos a vuestra mesita de camilla, que es estupenda, para hablar de este podcast que efectivamente nace con la excusa de la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Picasso. Esto se empieza a pensar un poco hace un año, algo más de un año, ¿no? Que además coincidía con la celebración del 40 aniversario de la cadena SER en Málaga, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Desde la dirección de la cadena SER se planteó hacer algo un poquito más especial, ¿no? Y bueno, pues se pensó en Picasso, ¿no? Como el genio universal, malagueño además. ¿Quién mejor? Es nuestro gran referente. Es nuestro gran indudablemente. referente. Absolutamente, Entonces, y todo pasa bueno, por pues él. ahí arranca todo, ¿no? Pero claro, Picasso, ¿qué hablamos de Picasso? Porque vamos, Picasso es inabarcable, se ha contado todo o casi todo de Picasso, es decir, esto, ¿para dónde tiramos, no? Con Picasso. ¿Y qué queremos hacer exactamente? Bueno, no, pues un podcast de unos cuantos episodios, vale, pero ¿de qué? ¿Qué hablamos de Picasso? Y entonces nos fuimos a la casa natal y nos reunimos allí con la gente maravillosa que trabaja en Casa Natal, Rafael Inglada, Pilar Rodríguez, Salvador, Mario Virgilio Montañés. Sí. Bueno, son todos fabulosos, ¿no? Y nos dijeron, mira, hay una parte de la vida personal y artística de Picasso que se ha investigado, pero se ha investigado muy poco. Picasso, todo el mundo habla de Picasso a partir de 1904, cuando se marcha a París, ¿no? Y esa etapa está muy difundida y muy estudiada. Pero de 1904 hacia atrás, hasta el momento de su nacimiento, aquí en Málaga, se ha investigado pero poco. El Picasso español, el Picasso antes de ser Picasso, se había estudiado muy poco. Y nos pusimos a la tarea. Claro, reiterar que la admiración es mutua, Ana, muy importante decirlo. Muy importante, lo sabemos. Claro, y a partir de ahí iniciamos un recorrido. Lo más bonito es que empezamos en Málaga y claro, pues lo tenemos muy cerca.
Entonces, gracias a eso hemos podido recurrir a muchísimos expertos y a los lugares que vamos a contar, a las localizaciones donde estuvo el niño hasta casi cumplir los 10 años. Y eso ha sido maravilloso. El poder iniciar el recorrido en la casa natal, donde el niño nació, luego también cómo nació de aquella manera, que ya sabemos que el tío Salvador le echó el humo del puro. El humo dentro, porque claro, no respiraba. no respiraba. Esto ha sido un podcast de Memoria Sur, efectivamente. Claro, nació una barbaridad, cianótico. eso sería una barbaridad. Lo contrario, totalmente, lo contrario de lo que habrá que hacer, a saber qué le pasaba, que estaba cianótico, ¿no? Sí, Decían sí, azulado azul. y tal, claro. Luego también sus primeros juegos en la Plaza de la Merced. Nos gustó mucho también hablar de la familia, era muy interesante. Por ejemplo, en la casa natal tenemos cosas que ni siquiera las sabíamos, ¿no? El hecho de que hay una virgen, que de hecho la esculpió el padre, y nos contaban eso, ¿no? Que el padre, en función del estado de ánimo que tuviera, Porque era muy cambiante, ¿no? José claro, Ruiz era Blasco. ciclotímico, pues cuando estaba contento le ponía flores en el pelo, le pintaba coloretes, la ponía guapa. Cuando él estaba triste, la pintaba pálida como una geisa, le ponía una lágrima. Y entonces decían incluso que Pablo y su hermana Lola se levantaban por la mañana y miraban la Virgen por el pasillo a ver cómo estaba el padre, el humor, el humor de Virgen era su papá. termómetro. Claro, Sí, sí. Qué bueno. claro, empezamos en Málaga, después seguimos en A Coruña. Claro, porque los Picasso fueron como una familia Claro, migrante, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Estuvieron en varios Pero lugares, es importante en lo que varios decís de esos primeros años, precisamente lo hablábamos nosotros cuando hicimos el podcast con Rafael Inglada, porque a pesar de que se habla del Picasso de París, de Barcelona, pero yo creo que esa base sólida de su arte, es la mama, y nunca mejor dicho, en Málaga, e incluso un poco en La Coruña, pero yo creo que esa base, y sobre todo el Picasso clásico, que no se podría entender el Picasso absolutamente sideral, de mayor genio del siglo XX, sin esa base que además tuvo gracias al padre y a la formación en Málaga. Yo recuerdo Los que nos símbolos. hicieron una pregunta cuando llegamos a la casa natal y dijeron, ¿sabéis las ciudades españolas en las que estuvo Picasso viviendo antes de irse a París? Y claro, nos salía Málaga, La Coruña y Barcelona. Y ya. Y ya. Pues no, hay dos más. ¿Cuál es? Horta de Sant Joan y Gósol, que están en Cataluña. Sí, Y pequeños que pueblecitos. fueron determinantes Claro. en la vida de Picasso y en su parte artística, ¿no? Sí, porque supusieron toda una renovación. Entonces, por eso también fueron fundamentales. Pero ahí lo de esto que comentabas, claro, están los toros, está el sol, está el ambiente el cálido. mar Que de Mediterráneo. hecho, eso nos ha servido también. Están los bodegones. Claro. Está la gastronomía. También. Bueno, y de hecho le hacía ajo blanco, luego lo contamos. En su casa, por ejemplo, y en Barcelona, oye, se tomaba gazpacho andaluz. Era un típico domicilio, una típica casa andaluza, un hogar andaluz. Eso también lo contamos, intentamos reflejarlo, ¿no? Aparte de que se pasaba con el ajo, que era importante. O sea, que si Picasso te invitaba a cenar, ajo blanco no, por favor, porque según el pintor Braque, sí, podías tener problemas Con el ajo, ¿no? Pero sí que todos esos símbolos parten de aquí. Y de hecho, en el diseño sonoro, ¿verdad? Lo hemos querido tener muy en cuenta. Por ejemplo, las palomas. Las palomas son constantes en los 6 episodios. Nace en Málaga y el tema de la paloma es fundamental en los cuadros de su padre. Su padre le enseña al niño los primeros dibujos que hace Picasso en Málaga, el niño Pablo, son palomas, ¿no? Y después en La Coruña ayuda a su padre a pintar las patas de las palomas, Claro. ¿no? Entonces la paloma es un símbolo que nosotros lo tenemos como transición en todos los episodios, al igual que el mar. Tanto el mar gallego, el mar Atlántico, Claro, que como el mar embiste, Mediterráneo, claro. ¿no? Uno más en calma, que sería el de aquí de Málaga, que también tiene un nexo de unión con Barcelona, con el de Barcelona. Y luego en medio, ese oleaje terrible de La Coruña, donde le pasan tantas cosas, ¿no? Y es tan triste Sí, es esa precioso, parte pero es muy triste. Es muy triste. Sí. Aquí Se muere su estamos hermana, en fin. Eso, de aquí estamos hablando mucho de ciudades porque precisamente cada episodio, imagino que los dos que quedan por emitir también, lo estáis situando en una ciudad en concreto. Claro. Primero Málaga, segundo Coruña, tercero Barcelona y cuarto Madrid, ¿verdad? Claro, porque en Barcelona su familia se queda allí, ¿no? Ya se reside allí, pero el niño se mueve, el joven se mueve. Va a Madrid a estudiar a la Academia de San Fernando, que es un poco la más prestigiosa, ¿no? A Madrid lo mandan los Picasso a Madrid, los Ruiz Picasso lo mandan al niño a Madrid. Después vuelve se pone enfermo en Madrid y se va a pasar unos días a recuperarse a Horta de Sant Joan con su buen amigo Manuel Pallarés, que también lo contamos en el 4º episodio. De Horta vuelve a Barcelona. Exacto, vuelve allí. Y la segunda etapa en Barcelona es fundamental, que ese será el 5º episodio, ¿no? Porque ahí el Picasso entra en las vanguardias, Claro. ¿no? O sea, aquí descubre
que bueno, pues prácticamente lo que él quiere ser, ¿no? Y hacia dónde va a tirar su arte, ¿no? Claro, deja la enseñanza académica, que esa ruptura es muy fuerte, rompe con el padre desde el punto de vista personal y dice, yo no quiero ser un artista tutelado por mi padre ni con una enseñanza oficial. Ni un académico. Exactamente, yo quiero volar libre y quiero hacer otras cosas. Y es cuando entra en Quatre Gats y conoce a todos los modernistas catalanes, en fin, y bueno, es una etapa fundamental también en Picasso. Y ya después, el último episodio, pues ya se marcha a París, pero en medio pasan cosas, porque él... No vaya a hacer spoiler. No, porque él vuelve a Málaga. En medio de todo esto, él vuelve a Málaga a celebrar el cambio de siglo, ¿no? Y aquí monta, que es la última vez que viene a Málaga, en 1900, las navidades de 1899-1900, esas navidades, y aquí monta un poquito de espectáculo con su amigo... Casayemas, ¿no? Pero bueno. Déjame decir que los oyentes ya lo saben porque siempre lo hacemos así, pero que si bajan la pantalla del móvil van a encontrar las notas del podcast y ahí van a encontrar el enlace directo al podcast de La Forja del Genio de Picasso para que lo escuchen y que lo disfruten porque es muy disfrutable y aparte creo que el guión está muy bien trabajado. O sea, lo habéis hecho muy ameno, como algo conversacional entre vosotros y que surge muy bien con muchas voces. O sea, es que da gusto porque incluso cuando tiene ese final para todos los que escuchamos podcast en el que se menciona a Podium Podcast, ¿no? Ese programa, ese conglomerado, por decirlo, la plataforma, gran contenedor. Deben ser exactamente deprisa. Da gusto escuchar luego todos esos créditos con tantos nombres que los malagueños que estamos moviéndonos al fin y al cabo conocemos. Exactamente, conocemos y da gusto escuchar todos esos nombres que tengan voz y que sobre todo que escuchemos también la historia con acento malagueño, ¿sabes? Que esa historia se esté contada también desde Málaga, a mí eso me gusta mucho. Eso es el valor que tiene el podcast, ¿verdad, Nieve? Sí. El valor es que se ha hecho desde Málaga, se ha trabajado desde Málaga y se ha mirado al mundo y a España entera. Ahí el valor son los expertos, que son expertos de toda España. Que hemos contactado con ellos y el valor también son los personajes públicos también, con los que han hecho algún cameo, ¿no? Empezasteis con Banderas, Carlos Álvarez, Pepe Sacristán, claro, José Coronado. Contarnos cómo ha sido todo ese sí, proceso. Hombre, entiendo que Antonio Banderas lo tendréis casi hecho porque él es además muy entusiasta de la figura de Picasso, pero ¿cómo ha sido el llegar a Carlos Álvarez? Entiendo que también, pero ¿cómo ha sido llegar al resto de... soñar a lo grande, ¿no? Decir, efectivamente. Oye, que nos lea un poema a Sacristán. Es una maravilla. Pues ha sido una mezcla de trabajo y de suerte y de generosidad también, por parte de esas personas, claro. Porque les ha gustado. O sea, realmente José Sacristán, leyendo una carta que era muy divertida, ¿no? De Picasso a su amigo Joaquín Bas, cuando Picasso tenía unos 16 años, diciéndole, ¿qué pintor es amigo Bas? Quejándose, despotricando de la Academia de San Fernando, donde estaban Moreno Carbonero, Muñoz de Grey, todos los buenos y los colegas de su padre, que son los que se chivan de que Picasso, de que Pablo en aquel momento no era Picasso, porque está la historia de Picasso antes de ser Picasso, no iba a clase. Claro, se iba al Prado. Se había independizado de las clases y él quería ver cómo pintaba Velázquez y luego sobre todo ver cómo pintaba Goya, que se tiraban las horas muertas en Toledo viendo el cuadro del entierro del Conde de Orgaz. Claro, del Greco, efectivamente. Que además las noticias llegan a Málaga, al tío Salvador, que bueno, pero es que un me poco imagino cómo le pondría la cabeza al padre, claro, cómo le pondría la cabeza al padre. El mecenas era la familia de Málaga y el tío Salvador, ¿no? Que se había casado además con una Loring aquí, una aristócrata en segundas nupcias, ¿no? Y vivían en la Alameda y le pagaban al niño los estudios en Madrid. Hombre, le dice Moreno Carbonero y Muñoz de Grey que el niño no está yendo a clase. Que no está aprovechando nada el dinero que le dan. Y la noticia llegan a Mm. Málaga y el tío Salvador le corta el grifo totalmente. Bueno, pero hablábamos de los famosos que han sido muy generosos, ¿no? Claro, hablábamos... bueno, Antonio Banderas, por supuesto, porque Antonio Banderas nos abrió las puertas del Soho, nos dio una entrevista, además con, creemos que fragmento maravilloso en la que, bueno, pues nos habla, por ejemplo, de cómo la hija de Picasso, Paloma, le llega a decir en una conversación, cierra los ojos y le llega a decir, porque le dijo él, te estoy aburriendo como una ostra, ¿no, Paloma? Porque ella cerraba los ojos cuando le hablaba. Claro, es cuando Antonio Banderas estaba haciendo la serie Genius, coincidió con Paloma Picasso en Nueva York, ¿no? En una cena, ¿no? Sí. Entonces Antonio Banderas estaba hablando con ella. Claro, y entonces en un momento dado Paloma cerró los ojos, ¿no? Sí. Y entonces le dijo, te estoy aburriendo, perdóname. Y le dice ella, no, es que cierro los ojos y escucho a mi padre. ¡Guau! Bueno, vamos, eso había que contarlo, eso tenía que trascender. Eso había, en algún momento tenía que ver la luz, eso. Y luego es gracioso porque no es tan diferente, lo que decimos en el podcast, la voz de Bandera a la voz del propio Picasso. Picasso tenía que tener un deje malagueño, pero hablaba francés. Un francés rocambolesco, también nos lo han dicho. Muy mal. O sea, se hacía entender, ¿no? Pero no era lo que más le interesaba del mundo, estaba claro, ¿no? Eso también nos lo cuentan los expertos. Que de hecho hay muchas cosas muy bonitas de Málaga que no la hemos podido meter. Tendremos que hacer alguna vez un bonus track de eso. Carlos Temburí, que es una preciosidad. Que tiene un capítulo aparte, ¿no? De cómo Juan Temburí trabaja
con Picasso y con Sabartés para que lleguen obras a Málaga, ¿no? Totalmente, pero ¿qué legado dejó Juan Temburi y qué, a mi juicio, qué poco reivindicado está en Málaga? Totalmente. Sí. Toda la base absolutamente sólida y profundísima de la Málaga cultural de hoy, aunque nos parezca una barbaridad, la puso ya Juan Temburi. Primero con el rescate de la Alcazaba y segundo con una labor de documentación, de archivo, de valentía, en unos momentos bastante oscuros, donde traer una obra de Picasso no era una tontería. Claro. Porque te tenías que señalar. Y él puso por encima el arte, la cultura y la defensa de que eso tenía que venir a Málaga y que Málaga tenía que conocer ese legado de Picasso. Hemos hablado con los hijos de Temburi. Qué importante Juan Temburi, ¿eh? Sí, muy importante. fue un valiente además y un visionario en aquella época. Absolutamente. Y sus hijos nos contaron, nos leyeron la carta y nos contaron además la etapa estupendísima de cuando el hijo y la nuera de Picasso vienen a Málaga. Que alguna vez cuando lo tenemos que contar porque y lo tenemos. Paul Picasso vienen a Málaga, ¿no? Por primera vez en los años 50. Después vendría Christine un poco ya en los 90, sí, ¿no? a sellar ese compromiso con Málaga, con el Museo de la Familia. Efectivamente. Pero claro, es muy emocionante porque el hijo de Temburi lo recibió y lo cuenta en primera persona. Entonces, claro, ahí estás viendo tantas cosas que hemos escuchado, no es que lo cuenta él. Y él te explica dónde lo llevó, qué pasó y cómo fue aquello, ¿no? Y eso verá la luz. Eso es como lo de bandera. No se puede quedar para nosotros, tiene que ver la luz y lo tienen que escuchar. Porque además es una preciosidad ver eso. Cómo están los cimientos, ¿no? De lo que tú dices. De luego lo que después sí que se ha forjado, ¿no? Luego también es muy bonito. Hemos recorrido unos 3.000 kilómetros aproximadamente. Horta de Sant Joan y Gósol son también muy importantes en la formación del genio. Por ejemplo, en Horta de Sant Joan, él aprende a pintar con la naturaleza, aprende otro modus operandi, ¿no? Y se van a una cueva, Manuel Pallarés, que por cierto, Manuel Pallarés es el que lo introduce en los prostíbulos con cerca de 14 años. O sea, estamos hablando de una época pues compleja. Y se van a una cueva a pintar semidesnudos y se tiran allí pues semanas y semanas. Y eso también es muy divertido porque ves un poco el Picasso, iba a decir adolescente, ¿no? Ahora será adolescente porque la adolescencia dura como 10 años, como 20. Ya hasta casi como 20. Yo conozco a adolescentes de 40. Pero está muy bien emplear la paleta de colores de Horta y él llega a decir aquello, ¿no? Aquella célebre frase de todo lo que sé lo aprendí en Horta, ¿no? Pero que Picasso siempre fue muy juguetón. Yo creo que en ese sentido siempre fue muy joven de mente y no le dio miedo y siempre... Claro, todo su experimento fue el que abrió camino y el que rompió todos los moldes. Y como diría el catedrático Eugenio Carmona, odiaba la mismidad. Entonces, claro, no podía ser nunca el mismo. Que, por cierto, esto tenemos que decirlo cuando le preguntábamos, porque, claro, una de las grandes incógnitas es por qué Picasso no volvió a Málaga. Claro. Y nos encantó la respuesta que nos dio Carmona, porque muy nos bonita, dijo... además hay en el primer episodio, ¿no? Claro, ¿verdad? De meter eso en algún punto, es que es eso, claro. Y dijo, porque para Picasso, Málaga era su madre. Y cada vez que volvía a su madre, volvía a Málaga. Y en cierto modo es eso. Sí, porque, claro, Carmona hace una reflexión, ¿no?, sobre Picasso y Málaga, esa relación tan discutida, y que hemos discutido tanto historiadores como periodistas, en fin, a lo largo de los años, ¿no? Esa atormentada relación Picasso-Málaga, Málaga-Picasso. Y Carmona lo solventa bastante bien, ¿no? Dice, cuando se habla de Picasso y Málaga, se pide militancia, ¿no? Y no. Picasso, el Málaga era un ser en Picasso. Algo intrínseco, ¿no? Era algo intrínseco. Sí, no hay que pedirle militancia a Picasso, ¿no? Sino ya lo llevaba puesto. Él lo llevaba puesto. Él era... Claro, en su psique, una forma de ser. ¿no? Claro. Sí, una manera de ver, y eso es cierto que es muy de malagueño. De todas maneras, también, al hilo de lo que estás diciendo, Esther, de lo de la militancia que se pide sobre Málaga y Picasso, eso se reclama ahora, porque yo recuerdo que hace poco, cuando se cumplió precisamente el 50 aniversario de la muerte de Picasso, mis compañeros Regina Sotorría y Paco Griñán, hicieron un reportaje de cómo la prensa de la época recogió la muerte de Picasso. Y es que, nada, o sea, decir sí, la noticia de Picasso muere tal, pero no como el gesto doliente y el luto intenso por haber perdido a lo que tú considerabas el gran símbolo. Entonces, todo ese trabajo de reivindicación y de rescate de Picasso como malagueño ha sido a posteriori. De todas maneras, yo también lo veo un poco, a veces, no quiero decir cateto, pero... El tener que siempre pensar en Picasso en términos malagueños. Tendría que ser al contrario. Nosotros lo dejamos volar, nació aquí, lo dejamos volar, eso, utilizando el símbolo de la paloma, y nos ha devuelto todo ese legado, yo creo que con creces. Totalmente. Sí, y yo creo que ya es hora de dejar de pensar de por qué Picasso, tendría sus razones, y las políticas eran importantísimas, porque no solo fue con Málaga, fue con España en general. Claro.
aunque él siempre, bueno, pues fue un profundísimo defensor de las costumbres, ¿no? Ahí tenemos Picasso y los toros. Totalmente. A mí me gustan mucho esos dos gestos que vamos a comentar ahora, pero que me refiero a que el podcast está lleno de muchos guiños a Picasso, como a Pablo Ruiz Picasso, no al pintor, ¿no? Que lo que estabais diciendo. Persona. Exactamente. Hay uno que es lo que estabais diciendo, como él decide o piensa, defiende, ¿no? Que no quiere volver a Málaga porque ya había perdido a su madre, y eso es algo que nos puede pasar a nosotros cuando, por ejemplo, perdemos a nuestros abuelos y nos cuesta volver a casa a nuestro abuelo, o ese vacío que sientes porque entiendes que lo que vives en esos sitios ya no te corresponde, o ya no es lo que era, o el recuerdo que tú tienes, y casi que no quieres manchar ese recuerdo. Eso es. Y luego hay otro momento que creo que es muy bonito, y es cuando contaban que Maya, que es su primera hija, que se llama igual que su hermana, que fallece cuando está Concepción, María de la Concepción, en Coruña, como ella recuerda que le cantaba una nana en gallego. Bueno, y además Entonces, la interpreta Carlos gallego. Álvarez, nuestro queridísimo barítono malagueño. Es fabuloso. Sí, y eso es es un tan momento tierno, que es habla una también lalá mucho gallego. de que al fin y al cabo Picasso, más allá de que podamos pensarlo que se haya traspasado el tiempo como una figura egoísta, ególatra, que al fin y al cabo es una sucesión de todo lo que ha ido viviendo durante su vida, y que hay muchos gestos que le van acompañando en su vida personal que demuestran que él tiene ese pasado malagueño, que tiene ese pasado gallego y que tiene catalán, todo exactamente. por supuesto. Eso me Es parece un migrante, maravilloso. ¿no? La historia de Picasso es la historia de un migrante, lo decíamos al principio, y en la nota de prensa creo que también empezábamos así, ¿no? Es la historia de un migrante que va de un sitio a otro, y de todos los sitios se alimenta, y de todos los sitios interioriza cada sitio, cada lugar, cada ciudad, Se la hace un interioriza poco de ese sitio. Y la crece con ello. expulsa, y crece con ello, y la expresa, ¿no? En su arte, ¿no? Pero es la historia de un migrante, Claro. la de Picasso. Y es precioso conocer eso, ¿no? Cuando llegamos a ese punto nos encantó. La verdad que era muy emocionante, después de toda la historia que transcurre en Coruña, el hecho de ver que además a su primera hija le pone ese nombre y que le cante ese lalá gallego, y que Maya lo va diciendo. Entonces, claro, nos parecía precioso conectarlo otra vez con un malagueño internacional que es Carlos Álvarez, y de nuevo de malagueño a malagueño interpretar esa canción típica gallega para ponerla, bueno, pues en Esa los oídos de gaitiña todas que las toco, personas, ¿no? ¿no? Que Es empieza preciosa, así. es muy bonita, la verdad que sí. Se llama el gallego como que arrulla, ¿verdad? Sí, Sí, totalmente. sí. Y luego también nosotros hablamos de diseño sonoro porque nos encanta, por ejemplo, el hecho de las gaitas que vehiculan también, eso nos parece muy, muy bonito. Las palomas que están en Coruña también están ahí. Bueno, todos los toros, porque también fue a los toros, ¿no? Y luego esa faceta del Picasso periodista, que es muy divertido, cuando le escribe, en vez de cartas, le hace como periódico a la familia, ¿no? A la familia de Málaga. Azul y blanco. Bueno, claro, es que ellos, le puso a uno de los ellos. Picasso se van a La Coruña, y los 3 años que están Porque no allí, tenían dinero en Málaga. no tenían un duro, Sí, sí. y no pudieron venir a Málaga. Después veranearon. El padre encuentra allí un trabajo y se tiene que Claro, venir, se Claro, tiene que ir después para allá. veranearían 3 veranos, ¿no? Aquí en Málaga. Pero estando en Coruña no vinieron. Entonces, durante esos 3 años y pico que estuvieron allí, se carteaban con la familia de Málaga. Y el niño aprendió, pues eso, bueno, no eran unas cartas, eran unas especie de periódicos, De revistillas. revistillas infantiles que él le enviaba a la familia de Málaga Con dibujos, ilustraciones. ilustraciones. Y bueno, muy, muy gracioso, ¿no? Y luego también nos ha parecido muy emocionante el hecho de relatar una historia sobre las primeras veces del Picasso niño y adolescente. O sea, cuando Picasso, bueno, pues fumó por primera vez, cuando descubre la desnudez femenina, según su biógrafo, también hemos recurrido mucho, aparte de los expertos, a su biógrafo John Richardson, la primera vez que expone, que tenía 13 años, y ya los periodistas locales, y eso están muy orgullosos los gallegos, lo descubren y se dan cuenta de que ese niño tiene algo. Porque aquí, y también lo repetimos mucho Esther y yo, por lo que nos han dicho los expertos, digamos que se alinearon los planetas en una persona muy, muy, muy trabajadora, que no dejaba de pintar desde que era pequeño y se metía en Málaga debajo de la cama de su hermana Lola, que a punto estuvo de quemarla, porque iba con una vela con pintura robada al padre. O sea, partiendo de eso, de su afán por trabajar y por innovar y por superarse a sí mismo, y lo que decíamos de la mismidad, se alineó también con una persona con unas dotes extraordinarias. Entonces, claro, se juntó todo. Y luego ya, otra cosa más, que me enrollo yo, Pero ya esta nos encanta. la importancia de la familia mediterránea. Oiga, sí, está aquí. Una familia que apuesta por él, Por el niño. que quiere que pinte, que lo lleva tal, que le financia no sé qué. O sea, yo lo veo reflejado en la familia de nuestro entorno. Absolutamente. O sea, claro, no lo Y dejaron... después la familia externa que lo apoya, y cuando apoya. llegan También. a Málaga también llegan como la familia de fuera que lo ha perdido todo, y es como la familia recogida. Claro. Es decir, todo eso se ve muy bien. Cuando va a París, Cuando va a París, sus padres se gastan todo el dinero que tienen ahorrado para comprarle un billete al niño que se le ha plantado que se tiene que ir a París, como sea. Y se ha encabezonado y convence a sus padres y se marcha, ¿no? Y los padres van a la estación de París, en Barcelona, se llama así, ¿no? Sí. No sé si se sigue llamando así. Sí, se llamaba así. Se llamaba así, ¿no? Y se quedan sin un duro.
José y María Picasso, José Ruiz Blasco y María Picasso, se quedan sin un duro para que el niño vaya a París. Y pueda estudiar allí. Entonces eso dice mucho, ¿no? Dice mucho, ¿no? Sí, O sea, absolutamente. lo apoyaron hasta el final. Estudiara en la academia o estuviera donde fuera, ¿no? Aparte de que ellos eran los modernillos, o sea, eran los modernos. Decían, para ser moderno había que venir a los Quatre Gats, nos decía Claus Serrafat, una de las expertas con las que hemos hablado. Entonces, una conservadora que tuvo el Museo de Picasso de Barcelona muchos años y que nos ha guiado mucho, ¿no?, en el Picasso barcelonés, ¿no? Y claro, Picasso va buscando la modernidad en todo, ¿no? claro, entonces estaban a la última, pero en todo, a la hora de vestirnos, era muy divertido. Vamos a hacer, pero este spoiler es muy pequeño, muy chiquitillo. Cuando, por ejemplo, decía una de las cosas, ¿no? El manual del buen modernista te hablaba incluso de la indumentaria. ¿Qué había que hacer? Pues tenías que llevar un abrigo no sé cómo, un sombrero, le pegabas 4 patadas que se quedara bombado. Aquí tú no podías parecer que... Si tú eras un burgués, muerte, ¿no? Bueno, y eso que los propietarios eran burgueses, y por eso podían ir a París y volver. Pero era muy divertido porque eran como los jóvenes que querían... Bueno, y de hecho Picasso, dentro de lo que cabe, eso, no le gustaba el ambiente burgués ni para retratarlo, quería otra cosa. Él quería... Bueno, por eso retrataba a sus amigos, ¿no? Su primera gran exposición es en als Quatre Gats, la cervecería. Tiene una conciencia social, Picasso siempre la tuvo, ¿no? Sí, y la muy reflejó. intensa. Bueno, ahí está su época azul, ¿no? Que es los marginados, Los desheredados, además, todo sí. esto. La conciencia social de Picasso nace muy, muy pronto, ¿no? Sí. Bueno, y está su gran cuadro, su gran obra maestra. Es que no se puede decir más, el Guernica. El Guernica, Claro, ¿no? el mayor, Claro. reivindicación, puñetazo social que es. Claro. A mí me llama mucho la atención también la relación que tiene Picasso con sus padres. Son unas relaciones totalmente diferentes. Hablamos también con Rafael Inglada cuando estuvimos aquí en el podcast con él, de que al fin y al cabo Picasso se cría en un entorno absolutamente lleno de mujeres y de cómo eso Como le un condiciona pachá. también. Un matriarcado total. Absolutamente. Y cómo eso le condiciona también para el resto de su vida. Sí. Y luego también esa figura en la que él en un inicio quiere ser su padre en cuanto a todo lo que representa y que siempre lo tiene cerca, pero que cuando llega a la adolescencia o esa adolescencia Rompe más con él. tardía, rompe absolutamente, manteniendo por supuesto un respeto y una referencia, pero se da cuenta de que lo que su padre le enseña hasta ese momento, él ya o lo ha superado o al menos no quiere seguir ese camino. Es Y que eso él también llega es un muy bonito. momento, estando en Madrid, que no quiere ser como su padre. Y lo cuenta muy bien Eugenio Carmona, ¿no? No quiere ser como su padre. O sea, lo respeta porque además los expertos coinciden en que Picasso siempre respetó a su padre, ¿vale? Y hay muchas leyendas de que si se llevaban mal, discutieron, se fue de la casa. Bueno, probablemente discutirían, bueno, pero de ahí a que seguramente. él renegara del padre, que se ha No llegado a ren- decir eso. No renegó, o sea, siempre lo respetó mucho. Eso es lo que dicen los expertos. Y también dicen que los cimientos artísticos se los dio él. Las herramientas primeras, la composición el del cuadro. virtuosismo que Picasso, Picasso. siempre, que es un poco la gran virtud, ¿no? La gran característica de Picasso, se lo enseñó su padre, ¿no? Y eso lo dicen los Claro, expertos, y ¿no? el Guernica es composición, nos explicaban ellos. Es Claro. todo la luz, cómo está compuesto todo, Eso las se lo figuras, enseñó los su elementos, padre, claro. Pero y eso tiene una base clásica Total, claro. que se la dio él. Y sin esa base clásica yo creo que no hubiéramos conocido al Picasso que luego fue absolutamente que lo rompió todo. Claro, para innovar primero aprendió los cánones de la pintura Claro. clásica. Y saber por dónde tienes que romper. Y para Exacto. saber por dónde tienes que romper, tienes que saber Dominar. entender el todo. Dominar Claro, todo. absolutamente. dominar, Yo sí. como estoy seguro que hay mucha gente que igual que nosotros ha escuchado el podcast y que estaré muy entusiasmado con él, quiero que me contéis alguna curiosidad. Me da igual que sea algo que no hayáis podido meter en el podcast y habéis quedado con ganas por una cuestión de tiempo, de guión, o incluso algo vuestro de fuimos a Barcelona y nos pasó esto. Fuimos ahí y nos pasó tal cual. Sí, venga, porque- vamos a terminar con alguna anécdota. Sí, vamos a contar algo así sí. curioso que yo creo que yo también tengo ganas de saberlo. A ver qué contamos. Una parte de que Picasso era como un toro, pero eso ya lo escucharán cuando lo... bueno, Pero sí. eso ya lo escucharán porque eso va a ser el Que no episodio queremos después. hacer spoilers. Claro. Sí, que era como un toro. Sí. En todos los sentidos. Era como un toro en todos Claro, los hombre, sentidos. porque- Creo que lo hemos entendido. Claro, no, decíamos lo de los prostíbulos porque fíjate, eso también nos sorprendió un poco porque en la... Parte de su inspiración estaba también ahí. Claro, la Barcelona de la época, cuando se habla un poco de la relación de Picasso con las mujeres, ¿no? Claro, todo eso parte de esta consideración que había también de la mujer en cierto modo, ¿no? En una época en la que prácticamente, bueno, en Barcelona prácticamente no, estaba permitida la prostitución y de hecho había controles de sanidad. Entonces, claro, era como algo habitual. A partir de ahí ya, bueno, pues te explica muchas cosas, ¿no? De hecho, en los modernillos de los Quatre Gats, o sea, irse de prostíbulo era lo normal. Claro. Claro. Lo normal, o sea, no estaba mal visto, entonces, claro. Nos hemos quedado con ganas de que en el primer episodio salieran los hermanos Temburí contando un poco, pero lo pondremos en valor ese trabajo. Bueno, ¿no? claro, después todas Sí, esas exactamente. cosas que se van Claro. quedando por el camino construyen otra cosa completamente diferente. Totalmente. Claro. O sea, Claro. el capítulo, O sea, que no habéis hecho más que... el que episodio, mejorar. el Claro. episodio de Málaga era larguísimo.
larguísimo, duraba como 45 minutos, por lo menos. Sí. Pero también porque tenéis esa parte esa malagueña que tenía ganas que nos salió. Que esto no lo podemos dejar aquí. Nos salió a borbotones. Claro, el escribir el primer episodio salió a borbotones, ¿verdad? Sí. Después ya algunos otros episodios nos costó un poco más, pero el primero salió a borbotones, ¿no? Incluso el de Xavier Vilato, ese corte, por ejemplo, esa grabación, ¿no? Que no sale. Es que claro, hemos tenido aquí una editora jefa de Podium Podcast muy exigente. Lo vi el otro día en Twitter. Dice, al fin la conozco, dice, tantos desvelos, dice, pero bueno, en el fondo la queremos. La queremos muchísimo. Estupenda, nos ha guiado. Tiene un premio Ondas. Es una pasada. Es una pasada. Ana Rivera, muy profesional, la tenemos que nombrar desde aquí. Un beso muy fuerte por si escucha esto alguna vez. Sí. Bueno, espero que sí, yo creo que sí, porque además ella es muy partes. Oyente de podcast y de todo, ¿no? Y ha sido un lujo contar con ella, pero también nos ha puesto los pies en el suelo y nos ha dicho, chicas, os habéis ido. Y entonces tenemos que volver. Tenemos que cortar aquí, tenemos que tal, claro. ¿no? Y entonces el sobrino nieto, el nieto de su hermana Lola, Xavier Vilato, a que aquí lo conocéis perfectamente, contaba, por ejemplo, cuando vine a Málaga lo entendí todo. Entendí por qué Picasso y yo, o sea, nosotros con la boca abierta, como emocionadas, Dios mío, ¿no? Claro, cuando tuvimos que quitar esa parte, la decíamos, primera vez que vino Xavier Vilato, ¿no? No queremos quitar eso, no. Y lo contaba, huele. Vilato lo contaba emocionado, que por cierto ahora tiene una exposición en el Jardín Botánico, ¿no? Y decía, yo la primera vez que vine a Málaga entendí todo. O sea, lo entendí todo. O sea, que ahí está. Cerró el círculo. Claro. Y otra parte, vosotros que sabéis mucho de historia, lo que había contaba el hijo de Temburi, que había un seto, ¿no? Rodeando, para que no se viera lo que tenía el obelisco, que era como la Plaza de la Merced, que era lo de aquello de no permitir tiranos. ¿Cómo era aquello? Que sentaba fatal. Una frase política muy potente. En el obelisco de Torrijos. Eso es. Y entonces él contaba cómo ya esto que no tiene nada que ver con Picasso. Yo me enamoré de aquello, me decía, Esther, tú estás enamorada locamente de una cosa, y es verdad, que es que no es. Es verdad. O sea, las cosas como son. Pues me encantaba porque él contaba, a raíz de la visita de Picasso, lo ubicaba en la Plaza de la Merced y decía que saltaban, claro, como diciendo, mira, aquí está para ver lo que ponía, porque se reían como diciendo aquí, fíjate, ¿no? En la época de la dictadura franquista. Claro, ese tipo ¿no? de cosas eran tan divertidas que yo digo, es que esto es una mina, pues hemos tenido era una que mina, dejarlo por el era camino. una mina y hemos tenido que dejar muchas cosas, En Barcelona también. Bueno, en Barcelona fuimos, cogimos un avión muy tempranero. Muy tempranito. Muy tempranero, un sábado. ¿Y echasteis el día? Echamos el día. Qué bueno. Y Claustre Rafal nos acompañó. Ella ha sido conservadora muchos años en el Museo Picasso. Y después tengo que agradecer también a la DIRCON de Museo Picasso, María Soya, de Museo Picasso Barcelona, que nos abrió el museo, nos dio toda la información que le pedimos, nos facilitó entrevistas con otras conservadoras y con la actual hija conservadora y con la antigua directora del Museo Picasso, con Maite Ocaña. Claro, ¿no? porque el agradecimiento a Pepa Botma es suyo. Bueno, el Museo Picasso de Málaga. El Museo Picasso Málaga ya va de suyo totalmente, ¿no? Y a la casa natal, por favor. Pero es verdad, claro, es verdad que en Barcelona, por ejemplo, recorrimos, como era un territorio más comanche, porque estábamos más lejos, nos encantó recorrer las calles, bueno, primero la zona donde estaba ubicada su casa, en la calle de la Merced. Luego estuvimos en el primer estudio, que ahora está el Hotel Serras, y se veían las vistas, claro, que le veía. Y es súper emocionante. Yo entiendo que los catalanes estén tan contentos, porque es que pintó Barcelona entera. Sí. La pintó entera. Es que pintó la cúpula de la Merced. Pero es que te vas allí y pintó ese edificio. Luego el claustro de la catedral. Además, los rincones pequeños, lo grande, las azoteas. Es que tú dices, esto es una pasada. O sea, una fotografía, claro. Una memoria gráfica que, vamos, yo de verdad digo, entiendo. Bueno, en el Museo Picasso Barcelona están los cuadros de su padre y de los Montes de Málaga. También. Del Lagar de Llanes. Del Lagar de Llanes. Lo tienen todo allí. Cuando llegamos al Museo Picasso Barcelona y vimos los Montes de Málaga. Lo reconociste rápidamente. Claro, nos emocionamos. Dijimos, esto es Málaga, esto es los colores. Esto es nuestro. Esto es nuestro, los colores. ¿No? Sí. Y luego está el padre, está la madre. Bueno, es muy interesante. Qué maravilla. Yo sí quiero que, para acabar el podcast, acabemos precisamente con el principio de vuestro podcast. Porque hablabais de esa imagen de Xavier Vilato contando que cuando llegó a Málaga lo entendió todo. Y hay un momento en el inicio del podcast que a mí me parece de verdad brillante, que es entender cómo Picasso es Málaga, Málaga es Picasso, pero no hace tanto de eso. Ahí hay una anécdota muy bonita, ya creo que tendremos poco tiempo. No, adelante, cuenta lo que quieras. El inicio del podcast, que hace referencia a una pollería, así empezamos. Quiero que lo cuentes porque me parece de verdad una maravilla. Bueno, pues eso fue una fotografía que nos enseñó Pilar, la bibliotecaria de la Casa Natal, la jefa de la biblioteca de la Casa Natal, nos enseñó una foto de los años 70 en la que en la Casa Natal, en el bajo de la Casa Natal, la entrada a lo que es ahora la recepción de la Casa Natal, había una pollería.
Y entonces nos enseñó esa foto muy antigua. Ponía pollos. Así tal cual. O sea, Y claro, sin ningún pues tipo de vaselina, nada, pollos. sí, sí. Ahí lo Pollo. Como llevas. ver esa Claro. foto, esa anécdota muy bonita, Nieves, nos miramos, Claro, y Y dijimos, dijimos, por aquí. Aquí hay vamos algo. a empezar por Total. aquí, ¿no? claro, Sí, es que además cuando lo tienes, tú dices, Ya está. ya no necesito claro, nada más. Lo que pasa Ya es que lo tuvimos tengo. la suerte de que el director entonces de la UNESCO. UNESCO. estuviera Bou. de visita privada en Bou, estuviera de visita privada en Nerja. Oye, quisiera ver la casa natal de Picasso y lo bajaron como diciendo, bueno, este señor quiere ver esto, y de repente vio pollos. Pollos. Y a partir Y se de le ahí cayó cuando el se alma a los recuperó. pies, ¿no? Claro, No, exacto. Claro, con los ojos es surrealista, pero estamos hablando que estoy Totalmente. diciendo década de los 70, hace 50 años. Claro, O sea, 50 al años, final, en Bou viene aquí en visita privada, porque él pasa unos días en Nerja y dice, yo quiero ir a Málaga capital, a la casa natal, donde nació Picasso. Claro, cuando llega a la Plaza de la Merced y ve... Y se encuentra eso. Y así arrancamos el podcast. Se Y le en el cae el diseño alma a los pies. gráfico. Y como es de los 70, el diseño sonoro, el tráfico es de los 70. Y luego, cuando entramos en la actualidad, ya el tráfico, dentro de que la Plaza de la Merced, que había poco tráfico, hay poco tráfico, afortunadamente. Pero entonces volvemos y conectamos. Y también un poco el diseño sonoro nos ayuda a recrear Claro, todo eso. a recorrer toda esa huella. Eso es una maravilla. Qué bueno. Creo que hemos contado muchas cosas Sí. del podcast, pero al final... Oye, ha sido un recorrido fabuloso, sí, ¿eh? Sí, merece Ha la pena sido- escucharlo. Muchas Y ha gracias. sido un placer teneros aquí, Gracias a compañeras. vosotros, el placer es ¿Eh? nuestro, vamos. Muchas gracias, de Estaríamos verdad. aquí hasta mañana. Porque- Pero como somos los cuatro más o menos, controlamos de podcast, creo que nos hemos colado un poquito. Pero hoy, como excepción, lo vamos, Merece la pena, lo vamos a merece la pasar pena. porque merece la pena. Todos los lunes, ¿verdad? Nuevos episodios, quedan 2 episodios, ¿verdad? Quedan 2. Exactamente. Sí. Los lunes es el momento en el que Y sale, está en ¿no? todas las ¿verdad? plataformas. Eso es. Está en todas las plataformas. 2 lunes nos quedan. Y nosotros recomendamos Memoria Sur. Claro. Está bien. Que sigan Hay que escuchando escucharlo, Memoria claro, Sur. Claro. Aquí, como verán nuestros oyentes, aquí no hay competencia, No, aquí hay ninguna. elegancia, ¿no? Es verdad. Ninguna. Sí, además yo siempre lo digo, estoy harta de decirlo, Qué maravilla. siempre lo digo, pero vamos en barcos diferentes, pero las olas son las mismas y han hecho un trabajazo y hay que reconocerlo, con lo cual están aquí. Y Muchas el gracias. gusto y la pasión por la historia y por conocer Málaga, Claro. vosotros la promovéis. Aquí Eso todo es muy suma, importante. aquí nada Totalmente. resta y nada es competencia. Así que yo creo que ese es nuestro espíritu y el vuestro también cuando trabajáis. Así Totalmente. que, Bueno, Pues, vosotros gracias. habéis Aquí abierto seréis siempre bienvenidas. una veda muy Gracias. interesante con esto del Sí. podcast sobre la historia de Málaga y nosotros seguimos. Os seguimos. nada. Os seguimos. Aquí todos bienvenidos. Seguiremos, ¿eh? seguiremos escuchándolo seguro. Nieves, mil gracias, de verdad. Mil Muchas gracias a vosotros. Mil Y Ana, gracias por venir. nosotros nos despedimos para seguir escuchando historia y contando historias de Málaga. Y ya vamos a hacerlo ya la semana que viene. Pues aquí estaremos y muchas gracias siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.